Es especialmente para mí una bendición, un privilegio poder dirigirme a ustedes. Lo hago en la seguridad de que la fidelidad de Dios también fluye a través de esto, no a través mío, sino a través de su palabra, a través de esto tan necesario que realmente nos hace tanto bien. Como ustedes saben, ayer tuve que hablarle a mis consiervos pastores, y en una de las expresiones, ¿no es cierto?, que pudimos compartir con ellos, estaba aquello de Pablo cuando él dice que vemos nosotros espiritualmente hablando en parte, lo cual significa que nuestro conocimiento en cuanto a Dios y a sus cosas hasta hoy sigue estando incompleto. En los días de Pablo, la razón pudo haber sido esa misma, que había de alguna manera falta de interés por las escrituras. Pocas veces la palabra de Dios es deseada, pero realmente es lo más necesario. Es como dijo alguien, es tan necesario como el aire. Si no lo tenemos, nos vamos a ahogar, vamos a asfixiarnos y vamos a morir. La palabra de Dios es el oxígeno que necesita mi alma para mantenerme en la actitud en la que hoy tengo por la gracia de Dios. Cuando hemos cantado que hemos decidido no salir de la roca, esta frase, ¿no es cierto?, no es de autoría personal. La verdad es que no fuimos nosotros los que decidimos hacer eso. Fue Dios el que obró de tal manera que nosotros pudimos tomar finalmente esa decisión de no salir de esa roca, de no alejarnos entonces de esto, de ser parciales en cuanto al conocimiento de la Escritura. Así es que volvamos a ese buen propósito que Dios tiene de que seamos instruidos diariamente, todos los días, ¿no es cierto?, a través de las Escrituras. Así que gracias a Dios por su fidelidad, que como dije antes, ¿no es cierto?, está fluyendo a través de esta forma también. La fidelidad de Dios, hermanos, es algo muy, muy impresionante, es algo tan maravilloso como que se manifiesta en los cánticos que hemos entonado, en la oración que hemos hecho. El estar orando por aquellos que están sufriendo enfermedades y dificultades variadas hoy, es la fidelidad de Dios la que se está canalizando a través de la oración. Entonces, nuestra oración es un acto nuestro, digámoslo, pero la obra es de Dios y Él hará como Él quiere en la vida de tantos que le necesitan. Así que fiel es Dios. Hoy hablaremos de esa verdad tan preciosa, que no es, como dijéramos, algo así que está por verse, que está sujeta a alguna cosa. Fíjense que si nos adelantamos un poquito a la lectura, o añadimos a la lectura de la hermana Carol, o de la Biblia que hizo la hermana Carol, mejor eso, podemos mirar al finalizar el capítulo 1 de lo que significa entonces la fidelidad de Dios que se expresa en este evangelio que ha llegado hasta nosotros. Dice la Biblia aquí, versículo 18, amén, versículo 18, antes Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Ya, eso nos va dando una idea, no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por nosotros, a gloria de Dios. Entonces, la fidelidad de Dios, esta perfección, este atributo de Dios, como decimos siempre, distingue a Dios porque en su fidelidad se refleja en su amor por nosotros, particularmente al enviar a su Hijo. Él
Él lo pensó antes de la fundación del mundo, de enviar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, y eso se cumplió. En eso fue Dios fiel. Su fidelidad es la que le ha permitido a usted conocer al Señor Jesús como su Salvador y hoy día tener la esperanza de la vida eterna, en lo cual Dios también será fiel. Entonces, es eso, hermano, la certeza de que lo que estamos hoy predicando acerca de la fidelidad de Dios es eso, es una certeza. No está por verse, no depende de alguna circunstancia, no es sí y no, es un sí resuelto. Es una confirmación, ¿no es cierto?, definitiva. La fidelidad de Dios está a disposición, entre paréntesis, ¿no es cierto?, de aquellos que hemos creído en Él. Y hoy, hermanos, el entorno en el que estamos viviendo parece ser que ha, diríamos, gatillado una actitud de nuestra parte en que estamos deseando con mayor intensidad, ¿no es cierto?, que la fidelidad de Dios tenga alguna manifestación en nuestro hogar, en nuestra familia. Eso es lo que usted está deseando. Seguramente en gran parte por esa razón usted se reúne o nos reunimos entre nosotros para participar del culto, para disfrutar, ¿no es cierto?, lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Así que bienvenidos, hermanos, bienvenidos a esta conversación, porque es eso en el fondo, ¿no? Es una conversación que tendremos acerca de Dios y su fidelidad. Bien, volvemos a leer el pasaje base de la meditación. Búsquenlo en sus Biblias, hermanos, allí y puedan lentamente, como en una ceremonia, diríamos, de las más solemnes, pues leer las escrituras, leer la palabra de Dios. Leemos allá en el Antiguo Testamento y, bueno, creo que a través de toda la Biblia se recomienda hacerlo poniendo en sentido. Es verdad que la Biblia es como cualquier otro tipo de literatura, hasta como un diario, pero no se lee como un diario. No se debe leer como una revista o alguna otra escritura cualquiera. Es la palabra de Dios. Entonces, usted y yo debemos poner el sentido, como sucede allá en los tiempos de Nehemías. Y ponían el sentido y fueron bendecidos entonces a través de la palabra de Dios. Leo, hermanos, pausadamente esta porción bíblica entonces. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pudiéramos hacer aquí una inserción, una indicación. La iglesia que está en Santa Fe, la iglesia que está en Rengalil, la iglesia que está en El Peral, la iglesia que está en todo el mundo, su iglesia. Él está hablando hoy a través de su palabra, su iglesia. Usted es la iglesia de Cristo. La Biblia dice que su corazón es un templo de Dios y para Dios. Así que pudiéramos decir que no necesitamos de un templo para entender esto. Porque usted es el tabernáculo de Dios. Habitará Él con nosotros, en nosotros, a través de su palabra. Así que apliquemos eso ahí en principio. Juntamente, dice, con todos los santos que están en toda esa región geográfica. La fidelidad de Dios abarca en toda su amplitud al mundo entero, pero Pablo, Timoteo, Silvano tienen especial interés en que el mensaje llegue a esa región de Asia, de Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, decimos a eso. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
Aplique eso a su corazón, hermano. Lo aplicaremos nosotros también aquí. Todas, todas, ninguna de sus preocupaciones debe quedar fuera de este contexto. La fidelidad de Dios debe abarcarlo todo. Eche sobre Dios, eche sobre el Señor, sobre los hombros del Señor Jesús, su carga. Deje de llevarla a usted, deje de arrastrarla, deje de sufrir inútilmente. Hay alguien que puede llevar victoriosa, eficazmente la carga que hoy nos está afligiendo, la que sea. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación que nosotros somos consolados de Dios. Es decir, si yo no vivo el consuelo de Dios, si yo no estoy bajo su bondad, bajo su fidelidad, no podré consolar, no podré transmitir paz, alegría a nadie. Si no hay satisfacción en mi corazón de Cristo, entonces ¿cómo podré llevar a otros consuelo o satisfacción o alegría? ¿De qué tipo? De ningún tipo. Él nos consuela. Somos consolados de Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando cierto que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación, que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que tuviésemos en duda de la vida, en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos, por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Amén. Dios nos bendiga, estimados hermanos, a través de esta su bendita palabra. Bueno, como ya dijimos, esta perfección, este atributo de Dios que distingue a Dios en su tremendo amor por nosotros, la podemos ver en alguna forma en el entorno en el que vivimos hoy. ¿Existe en algún grado la fidelidad entre nosotros como iglesia? ¿Somos fieles? ¿En qué sentido? Los unos para con los otros. Ya dijimos, la fidelidad como que reúne los atributos de Dios, el amor, su bondad, su misericordia. Entonces pudiéramos decir que si somos fieles los unos a los otros, nos amamos, nos provocamos al amor y a las buenas obras, como dicen, somos entrañables, nos estimamos desde el alma. ¿En qué medida se ve hoy la fidelidad de Dios en este mundo? Yo diría que hay varias formas, a pesar de que esa fidelidad, ¿no es cierto?, es relativa, es, como decíamos delante, parcial, probablemente porque no hemos alcanzado el conocimiento de la palabra de Dios y no estamos perfectos en el amor. Todavía vivimos en el temor. Pero
todas las manifestaciones de fidelidad que podemos ver, por ejemplo, en un matrimonio, porque los matrimonios son fieles, ¿no? Entre sí. Los esposos se aman. Allí está mostrándose de alguna manera la fidelidad de Dios, hermanos, en ustedes, como esposas en ustedes. Pues la Biblia dice que debemos amarnos como Cristo nos amó, como Cristo amó a su iglesia. Él fue fiel, Él no puso, como dijéramos, condiciones. Llegó a la cruz sin ningún titubeo, no dijo en algún momento estoy como pensándolo en morir por alguno de ustedes. Jamás lo dudó. Sea hecha tu voluntad, dijo, no la mía. Entonces Dios, el Señor Jesús, que también es Dios, fue fiel. Los rasgos y las muestras de fidelidad en este mundo, como dijimos ya, son parciales, pero qué bueno que existan. Qué bueno que existan, qué bueno que haya algún tipo de manifestación de ese tipo en nosotros, porque de alguna manera se deja ver que Dios no nos ha dejado totalmente. Nuestra sociedad necesita de la fidelidad de Dios y eso se expresa a través de uno de nosotros como hijos suyos en la proclamación del Evangelio, en las muestras de cariño, de aprecio, como dijimos antes, por aquellos que han perdido el rumbo, por aquellos que han equivocado el camino, para que Dios les traiga de nuevo con Él y con nosotros. Entonces, seamos fieles, usemos de la fidelidad en ese sentido. Pero no cabe duda, estimados hermanos, que todas las muestras de fidelidad que hayan de nuestra parte no se podrán comparar con la fidelidad de Dios. Esa es perfecta. Como dijimos antes, Él no pone condiciones. Si me amas, te amo. Al contrario. Dice que Él recibió, ¿no es cierto?, de parte del hombre desprecios y aún así Él nos ama todavía y ama a esta humanidad. Por eso es que el Evangelio no ha dejado de ser predicado, por eso es que la palabra de Dios hoy vuelve a ser puesta en escena en este gran tema de la fidelidad de Dios. Tempranamente el apóstol, en el del capítulo 1, versículo 18, tempranamente el apóstol Pablo en su discurso hace este énfasis. Antes, Dios fiel sabe que nuestras palabras para con nosotros no es sí y no. Entonces, Dios definitivamente es fiel en la predicación de su palabra y es fiel también en cuanto a las necesidades que como hijos suyos estamos teniendo nosotros hoy, y fue fiel con el apóstol en su tiempo, pues él nos da algunas razones aquí en cómo se manifestó esta fidelidad para con él. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia. Allí ellos, seguramente los que predicaron el Evangelio en esa zona, Timoteo, Silvano y Pablo, y particularmente este hombre de Dios, fueron puestos en aprietos. Incluso de una cosa podemos aquí vislumbrar en esta porción bíblica, que ellos fueron sentenciados a muerte. Así lo dice el apóstol. Sentenciados a muerte. De tal manera que ya la vida para ellos se les escapaba, pero tenían una comisión, diríamos, de parte del Señor, que era llevar el Evangelio a ese rincón del mundo. Y qué impresionante, hermanos, hoy es que esa zona predicada, en donde se transmitió la palabra de Dios, Irak, Irán, Líbano, que es el Asia, que es más o menos geográficamente la zona a la cual Pablo se refiere, sea precisamente la zona donde más persecución hay, en donde más
cristianos mueren hoy a manos de quienes les odian porque hablan de Cristo. En el fondo no están matando a un cristiano, no están despreciando a uno que cree, sino más bien están en contra de Cristo. Su gran error es ese, no querer reconocer a Cristo Jesús. Entonces, nosotros oramos también, debemos orar por aquellos hermanos. La fidelidad de Dios entonces geográficamente está dirigida a los 4 puntos cardinales del universo. Donde haya, en el lugar que sea, donde haya un hijo de Dios, allí la fidelidad de Dios tenga su manifestación, tenga su actuar, de tal manera que usted pueda recibir de Dios el consuelo que está necesitando hoy, ahora, en este minuto. Seguramente hay alguna persona que nos oye más allá de estos medios. Dios es milagroso. Él puede hacer que esta palabra de Dios llegue a donde sea realmente necesario, queridos hermanos, y así confiamos que ha de suceder. Leamos un poquito avanzando en el libro, porque aquí el interés del Señor y del autor de este material, ¿no es cierto?, es que enfoquemos en lo posible todo el capítulo de segunda a los Corintios. Ciertamente eso es una tarea muy difícil, sobre todo para mí. Y entonces, ya dijimos que el apóstol Pablo dice que la tribulación que ellos vivieron a mano de sus perseguidores en ese momento. A propósito de eso, hermanos, en nuestro entorno como país, siempre hemos dicho y confiamos, ¿no es cierto?, en que nuestro país va a seguir siendo esa dulce patria que tenemos. Pero ¿hasta cuándo? ¿No irá a cambiar el sabor de la patria en algún momento? ¿No ha pensado usted que probablemente la iglesia chilena va a ser en algún minuto perseguida? ¿Estamos preparados, hermanos, para enfrentar una cosa de ese tipo? ¿Sabemos ciertamente qué significa la fidelidad de Dios cuando eso comienza a suceder? No quiero ser alarmista, pero el entorno sociopolítico en el cual estamos viviendo nosotros es como una tremenda maquinaria que está entrando en función y quizás sea esa la causa, la forma por la cual la iglesia entre en este estado que Pablo describe aquí. La pregunta es esa: ¿estamos preparados para entrar en un ambiente de tribulación, de persecución, de morir incluso por nuestra fe? Y aún no habéis resistido, dice el apóstol que escribe en su carta a los hebreos, pensando en que Cristo llegó hasta las últimas consecuencias en su plan de salvar al mundo. Pero nosotros, hermanos, estamos en esto también de transmitir el mensaje del Señor. ¿Lo haremos a costa de nuestra propia vida? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios bendiga nuestro país. Dios derrame más y más de su fidelidad en favor de su iglesia, para que, a pesar, ¿no es cierto?, de la expectativa que pudiera producirse, hacerse realidad en algún momento de que la iglesia sea perseguida, usted y yo permanezcamos fieles también al Señor y podamos predicar el Evangelio de tal manera, ¿no es cierto?, que los que no le conocen puedan llegar a hacerlo. Y como alguien lo dijo, nuestro entorno, estamos muy interesados, muy deseosos de que Dios toque el corazón de quienes aún no le conocen. Y por qué no pensar en nuestro entorno más cercano, su familia, querido hermano, su hogar. Allí necesita usted hacer esto que estamos diciendo aquí, cómo prepararnos para el tiempo más difícil que pudiera venir. Si alguien no conoce al Señor y entramos en una etapa más complicada, será más difícil que haya paz en el corazón. Sigamos un poquito más adelante en el capítulo en el libro de Segunda a los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4, dice: antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios.
en mucha paciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la paciencia? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabras de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia a diestro y siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores más hombres de verdad, como ignorados más conocidos, como muriendo más aquí vivimos, como castigados más no muertos, como doloridos más siempre gozosos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Podemos tener todas estas conductas, hermanos, en este tiempo de tanto apremio. Si lo vivió nuestro hermano Pablo, que es un ejemplo, él lo dijo muchas veces, ¿verdad? Aprended de mí, así como yo de Cristo. Bueno, Cristo es el máximo ejemplo, ¿verdad? De conducirse, de vivir la vida, como es el ideal que Dios quiere para nosotros. Y esto se puede ver obstaculizado, ¿verdad? Entorpecido de alguna forma por el ámbito o por las cosas que se estén produciendo a la redondez del mundo. La persecución se opuso tenazmente a que Pablo pudiera llevar esta palabra a toda esa región. Por eso es que no solamente hizo un solo viaje, hizo otro viaje, y probablemente hay un tercer viaje de Pablo que no está registrado con la misma claridad en las Escrituras. Si nosotros no tenemos respuesta a la primera, la segunda la damos por desechada, ¿no? Entonces, hermanos queridos, no importa la situación, si hay trabajos, esfuerzos más allá de lo común, hagámoslo para la gloria de Dios. En el ambiente de oposición que hoy día pudiéramos comenzar a ver en nuestro entorno, no importa, hermanos, no importa que sea así, y aún pudiera ser peor, pero la gracia de Dios va a estar con nosotros. Ese es el consuelo del apóstol. Dios es fiel. Dios es fiel en el Asia, en el África, en América, en nuestro entorno. Miren lo que está sucediendo desde hace ya más de 30 o 40 años. Grandes países, cultores del Evangelio que trajeron la palabra de Dios a este lado del mundo, hoy día ya no lo practican ellos. Qué impactante. Entonces nos duele pensar, ¿verdad?, en que alguien pueda abandonar la fe, aunque sea uno. Ese uno necesita retomar aquello. Y como no es una cosa que pueda hacer yo por mi cuenta, necesito de la ayuda de Dios, necesito de su fidelidad, necesito de su amor, especialmente de la fidelidad de Cristo al morir por mis pecados allí en la cruz. Y ahora yo puedo entonces abrazar la fe sin problema y confiar realmente que en Él tengo salvación, vida eterna. Por eso decimos, ¿no es cierto?, y nos entusiasma esto de la evangelización: no busque otro camino. Si usted no tiene a Cristo aún, no busque otra alternativa, no busque sustituto, no busque reemplazo, no busque cosas parecidas, no se conforme con menos que no sea Cristo y el Evangelio bíblico, que es el que intentamos predicar, ¿verdad?, con las falencias propias de nuestra condición. Pero eso es realmente, en eso consiste la fidelidad de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dentro de ese todos, fíjese, aunque no sean todos en el universo, pero dentro del todo de Dios está incluido usted.
El todo de Dios es de alguna manera distinto a que todos sean salvos, porque sabemos que mucha gente está yendo todos los días al infierno por causa de su incredulidad. Pero Dios tiene misericordia de algunos y, y alabamos a Dios. Por eso, hermanos, gracias a Dios por su fidelidad, por su amor inmenso para con nosotros. Capítulo 2, volvemos atrás un poquito, porque capítulo 2, versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, por la mucha tribulación y angustia del corazón, dice Pablo, hermano, debimos haber estado allí, haber acompañado a Pablo en su experiencia para poder saber realmente lo que esto significa. Mucha tribulación, angustia del corazón. Os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, más para que supieseis cuánto más amor tengo para con nosotros. Se fija que es muy coincidente todo esto que estamos diciendo, la fidelidad de Dios en el sufrimiento, en la dificultad, en la aflicción, produce amor, según lo que dice la Escritura acá. Porque al probar nosotros la fidelidad de Dios, ¿no es cierto?, podemos recomendar esto a otros y eso se transforma en un acto de amor. Y por eso es que la predicación del Evangelio se desarrolla en un ámbito así, muchas veces de sufrimiento, como lo describe el apóstol, mucha tribulación y angustia de corazón. Quizás, como dije antes, todavía no ha llegado ese tiempo para la iglesia chilena, pero como decía el pastor Washer, mis hermanas en Irak, decía, mis hermanas pobres, pero que conocieron el Evangelio, serán pobres toda la vida, no podrán casarse, porque ellas serán menospreciadas allí. Miren, hermanas, qué privilegio les ha dado Dios a ustedes tener un hogar, una familia, vivir prácticamente inmersas en la bondad y en la misericordia de Dios, mientras en otro lugar del mundo hay mujeres o hombres como nosotros, hermanos, que están viviendo el Evangelio de manera absolutamente distinta en esta tremenda angustia que significa ser llevados a los tribunales y sentenciados a muerte simplemente por creer en Cristo. ¿Es un delito? Sí lo es para ellos, para esa sociedad, para esa gente. Pero aún así, dice el pastor Watcher, debemos orar por los perseguidores. Qué profundo, qué tremendo. Amar a los que nos aborrecen, amar a los que persiguen a esos hermanos nuestros allá en el Asia. Sí, hermanos, Dios mueva nuestro corazón. Y aunque nuestra situación es tan distinta, no es tan distinta acá, y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Pero si esto cambia en algún momento y comienza de alguna manera a manifestarse, hermanos, lo que importa aquí es que nada nos aparte del amor de Dios, que nada nos silencie. Y no quiero decir que nos volvamos protestantes como algunos estipulan, saliendo a la calle a gritar lo que estamos sintiendo. No, lo que estamos diciendo es que nuestros labios, aunque sea en la intimidad del hogar o en nuestro entorno más cercano, allí sigamos hablando de Cristo y donde Él quiera llevarnos naturalmente. Ahora, nuestra permanencia, hermanos, en la fe tampoco depende solamente de nuestro esfuerzo, aunque pondremos lo que esté de nuestra parte, ¿no? Haremos lo que esté de nuestra parte. Por algo la fe ha obrado en nosotros. Por algo el Evangelio ha transformado nuestra vida. Entonces hay algo que ahora funciona en nosotros. Pero en definitiva nuestra seguridad, nuestro refugio,
nuestro baluarte, la roca eterna de los siglos, donde podemos estar seguros, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, es una persona que está descrita aquí en la Escritura, en la palabra de Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Eso es. Y no perecerán para siempre. No importa la tribulación o la dificultad que usted está viviendo. Sí, probablemente, ¿no es cierto?, esa persona que está hoy padeciendo el cáncer quizás esté muy atribulado a causa de que está pensando, ¿no es cierto?, que eso lo llevará a la muerte. Como lo que pasa con el COVID-19, que aún siguen muriendo tantas personas. Pero lo importante sería, ¿no es cierto?, que en medio de aquella tribulación Dios tuviera misericordia de quienes padecen el cáncer o alguna otra enfermedad, y aún si no hubiera ningún tipo de enfermedad y no conozco a Cristo, la palabra de Dios pueda intervenir de tal manera en mi vida que a partir de escuchar hoy estas palabras que traen tanta confianza, si usted está en Cristo, nadie lo arrebata de las manos del Señor. No importa que su entorno sea sufrido, no importa que haya ayunos, como dijo Pablo, y no se trata de ayunar voluntariamente, se trata de que no haya alimentos. De eso se trata. En ayunos, en cárceles, en azotes. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros padecer, hermano? Estemos dispuestos a padecerlo y a vivirlo, porque Él va a estar con nosotros. Va a estar a nuestro lado. Reflexionemos entonces en eso, en la fidelidad de Dios maravillosa que cubre la totalidad de su creación, de su iglesia, a los cuatro cabos de la tierra. Su misericordia, su bondad y su amor están con cada uno, y particularmente, ¿no es cierto?, como hemos pensado hoy en esta mañana, con aquellos que sufren de manera radical, profunda, tan terrible como es en aquellos lugares que hemos descrito. Bueno, a nosotros, hermanos, nos toca una realidad diferente, y quizás por esa razón, sin lugar a equivocarnos, deberíamos invertir mayor tiempo en las cosas de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de arriba son eternas, las de acá son pasajeras, hermanos, no tienen la importancia que tienen las cosas que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Damos gracias a Dios por su fidelidad, porque se ha expresado también en este maravilloso libro, las Escrituras, la Biblia. En esto ha mostrado Dios su amor y su fidelidad por nosotros, para que, conociéndola, podamos afianzarnos y depositar toda nuestra esperanza en Él. Dios nos bendiga en esta mañana, en este día hermoso, porque Dios está en nuestro medio. Les invito a inclinar sus rostros y a orar. Gracias, amado Padre, por tu fidelidad al mostrar o al enviar a tu Hijo Jesús a este mundo para que muriera por nuestros pecados allí en la cruz. Antes Él sufrió indeciblemente, pero aceptó este desafío menospreciando la vergüenza y la muerte en la cruz, que era indigna de Él. Sin embargo, lo hizo porque era movido por tu fidelidad. Si no hubiera sucedido esto, como tu palabra lo dice, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a causa de este sacrificio fiel, Señor, tenemos vida eterna. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros y que será, Señor, quien nos llevará para reunirnos contigo cuando tú vengas por nosotros. Y esto ciertamente, tu regreso por nosotros es tan esperanzador que no importará o atenuará el dolor y la preocupación
por el sufrimiento que estamos hoy teniendo, por la dificultad por la cual estamos pasando, la que sea, Señor, si tú la sabes, tú la conoces, es emocional, es del alma, es económica, ¿qué relación tiene con mi vida? Tú lo sabes. Te ruego, Señor, que en tu infinito amor también puedas traer, Señor, tranquilidad al corazón de tus hijos a través de tu fidelidad. Pero por sobre todo, gracias por ser tus hijos, por salvarnos, por redimirnos, como lo has hecho a través de la persona de Cristo. Y cuando tú vengas, Señor, sabemos, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más persecución, no habrá más personas, Señor, que estén muriendo sin Cristo. Te alabamos por ello, Señor, y esperamos ese día glorioso cuando tú vengas por nosotros. Tú eres fiel y eso nos sostiene, nos consuela, nos alienta y es motivo principal por el cual alabar y bendecir tu nombre y decir nosotros aquí como parte de tu iglesia, toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra sea para ti, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.